Nuestra historia comienza tras la batalla de Sekigahara, una batalla histórica muy importante en Japón, donde vemos a dos samuráis en el suelo. El primero ve la lluvia al caer, mientras el segundo está lleno de arrepentimientos, pues ambos, a pesar de sobrevivir, estaban en el bando perdedor. Ambos chicos se reencuentran siendo buenos amigos, Matahachi y Takezo. Hablan un poco sobre cómo fue la guerra y que han comido pasto para poder sobrevivir. Ambos deciden regresar a casa, pero son alcanzados por un general y su segundo, a los cuales Takezo les termina mandando al otro mundo. Los chicos luego de este altercado vagan por los campos de batalla y encuentran un montón de soldados caídos, aparentemente por un gas que los está adormeciendo. El último en caer es Takezo, que logra ver una dama antes de desmayarse. Al despertarse, Matahachi y Takezo se encuentran bien. Ambos fueron rescatados por un par de damas y al ponerse al día, Takezo interroga un poco a la menor llamada Akemi. Esta le comenta que ambas se mantienen recolectando las armas y armaduras que se encuentran en los campos de guerra. La conversación es interrumpida por un sujeto de aspecto funable, al cual Akemi le menciona muy asustada a Takezo que él fue el quien asesinó a su padre. Llegada la noche, a Takezo le regalan una espada de roble, bebe un poco de sake y al dormir, Takezo tiene unos extraños sueños traumantes acerca de su padre. Pero tranquilo chico, que las pesadillas te las va a querer quitar la señora de la hacienda Oko, a fuerza de sentones. En realidad Takezo la rechaza y esta dice que se arrepentirá de humillarla. Pero la fiesta de la cochinada es interrumpida debido a que llegaron los ladrones anteriores, quienes encontraron los tesoros de las chicas, y el líder de la pandilla manda a que le toquen la jalea a Akemi. Adentro de la habitación de Oko se encuentran Takezo y Matahachi para sorprender al enemigo, el cual ya se lo veía venir, y Takezo comenzaría la pelea contra el líder de los ladrones. Matahachi por su parte se enfrentó a los bandidos consiguiendo unas 4 kills, y Takezo persiguió al jefe quien estaba huyendo despavorido de él, consiguiendo arrebatarle su existencia. Por esta vez los chicos ganan, pasan los días y Matahachi se obsesiona con Oko. A pesar de que tiene un matrimonio arreglado, pues el chico está desesperado por hacérselo a esta. Así que una noche, después de sentirse orgulloso por destazajar a 4 hombres, se mete a la cama de esta para empalarla. Este le pregunta que cuál de los dos es, y este responde que es Takezo. Pero la cosa se le enfría cuando esta le dice que pensó que él tenía una novia. La vida de Matahachi estaría un poco lleno de arrepentimientos desde el comienzo, y también se arrepiente de esto que sucedió. Pero no tiene mucho tiempo de qué pensarlo, ya que llegarían los ladrones a la casa de Oko. Así que Takezo y Matahachi se dirigen al rescate de Oko. En el camino, bueno, Takezo entra como todo un puro a enfrentar los bandidos, y Matahachi se queda atrás, asustado de ir a pelear porque no tenía una espada con él, dejando a su amigo básicamente a su suerte. Y como cerecita sobre el pastel, llega Oko a la escena, diciendo que la estruje bastante fuerte, y estos se ponen manos a la obra, ignorando al pobre Takezo, quien peleaba preocupado de que algo le estuviese pasando a ambos. A Oko, sí, la estaban destrozando a espadazos, pero a espadazos de carne. Takezo, luego de una violenta batalla, busca a su amigo por todas partes. Solamente puede ver sangre y cadáveres desparramados por toda la escena, a lo que llega y encuentra a su amigo. Solamente menciona Matahachi. Un sabio dijo una vez: puedes tener todos los amigos que quieras, pero ninguno te la chupará. What the fuck, Catrilla. Pasan los días y Takezo comete un grave error, el cual fue el volver a la aldea de donde venían. Este solo venía con la misión de decirle a la familia de Matahachi que este no volvería. Pero la madre de Matahachi, Mama Coco, se le haría re imposible, haciéndole que todo el pueblo lo busque por todas partes por haber traído problemas a la aldea. Pasa que Matahachi realmente era alguien de prestigio en esta aldea, y Takezo por su parte era conocido como un salvaje, el cual su mayor hazaña fue conseguir su primera kill a los 13 años, y se crió en las montañas como un Tarzán, pero con papá. El punto es que te logra dar con Mama Coco. La viejita en sus adentros no lo acepta y le termina tendiendo una trampa a Takezo, y luego de ofrecerle comida y bañarse, pues aprovecha que este está vulnerable y hace que le ataquen en el baño. Takezo tiene que salir súper fuerte y súper desnudo, y de esta forma tendrá que pelear.
¡Señor Taco de Queso! ¡Se le ve el culo! ¡Cuidado! En su vida Takezo se toparía con un monje en quien le dice que él es el más débil de toda la aldea, palabras que lo dejarían pensando. Con Takezo fugitivo, pero las fronteras cerradas, el monje dice que capturará a Takezo, utilizando a Otsu, la prometida de Matahachi, quien se enteró que éste le había dejado por una chica llamada Oko. El monje se va con Otsu al bosque, y en la segunda noche llega un cansado Takezo. Takezo, en su mente tiene recuerdos de cómo los trataron en su aldea. Y le pregunta a Otsu si ella es igual. Otsu va y abraza a Takezo, preguntándole, ¿quién es Oko? Me han abandonado otra vez. Takezo suelta su arma y se desmaya en los brazos de Otsu. Otsu es la más fuerte de la aldea. Otsu no te tiene miedo, Takezo. Supreme Victory. Al despertarse, nuestro protagonista se encontraría colgado en un árbol por el monje, quien le dice que lo dejará allí colgado hasta que se seque. Para colmo, la abuela Coco iría todos los días a mofarse de este, pero... A la abuela Coco le derramaron agua ultrasagrada del templo de Kamisama encima. Abuela Coco termina yéndose del lugar. Takezo estaría aproximadamente una semana colgando allí. Otsu tendría lástima de este, e le intentaría dar alimento un par de veces, pero las 2 veces terminan siendo en vano. No morirá de sed debido a que llovió por un par de días. En el colapso de su resistencia, Takezo le pide al monje que lo mate, que él es un guerrero y debe morir por la espada, no de esta manera. El monje le dice que él mató a gente inocente, lo forzó a ser sus enemigos para luego quitarles la vida, gente con familia, gente que incluso tenía mascotas y sueños, y que es muy egoísta de su parte querer una muerte digna. Takezo tendría un cúmulo de emociones entre su infancia siendo maltratado por su padre. Su padre le hacía una finta con su espada en la cara, diciéndole que Takezo no parpadeó, y menciona que es tal cual como menciona la gente del pueblo, Takezo es un demonio. Pero la verdad es que Takezo se había orinado del miedo. Takezo recuerda esto y comienza a llorar, y reflexiona sobre toda la gente que asesinó, terminando en un quiebre mental. El momento es interrumpido por el hermano menor de Kohei, ¿sabes? El general de los ladrones, quien lo iba a eliminar. Pero el monje aparece y este huye alegando que de alguna manera el monje lo cortó con su mente. ¡Wow! O sea que el señor monje es psicótico. Se dice así, Kikuardilla, y no sé la verdad. Al día siguiente, como de costumbre, iría mamá Coco a visitarlo, pero Takezo no estaba allí, y los trabajadores mencionan que se cayó y se partió la cabeza, de esta manera moricionando. Cosa que mamá Coco no se creyó, y menos sin ver su cadáver, porque es una vieja necia. Por otro lado, el monje le dice a Takezo que debe elegir entre vivir o morir. Nuestro protagonista solamente quiere moricionar. El monje le golpea repetidas veces las cabezas contra una piedra, y Takezo entra en un trance, sin saber por qué nació, siendo maltratado y abandonado, para luego ser tratado como un demonio. A lo que el monje le dice que deje esa vida atrás, que no le sirve de nada esa sed asesina. Takezo llora, conociendo su realidad, y renaciendo en un nuevo nombre. Desde ese día se llamó Musashi Miyamoto. Desde ese momento comenzaría la aventura de nuestro protagonista. Musashi, a pesar de dejar su odio atrás, todavía tiene en la mente la marca de su padre, el cual es convertirse en un guerrero invencible bajo el sol naciente. Así que lo primero que hizo fue ir en búsqueda de la escuela Yoshioka, escuela reconocida por tener a los mejores espadachines. Nada más llegar al pueblo, le pregunta a un chico por la escuela, y este coloca una espada en la garganta y le dice que no le recomienda que vaya para allá. Aún así este va. De acá pasarían insistiendo bastante a Musashi que no pelea en la escuela o terminaría muerto o demasiado lastimado. Y este dice que quiere pelear contra el líder y se pone bastante pesado al respecto. Luego de unas cuantas batallas contra algunos random del dojo, se ve que el estilo de Musashi con la espada es bastante salvaje. De hecho, este no tiene ningún estilo en sí, pero sí muchísima fuerza. Llegaría el hermano menor del dojo, un gigante que le reta a pelear, hasta que llega el verdadero líder del dojo, el chico anterior. Resulta que este se la pasa en lugares de placer, y lo subestiman por esto, pero el tipo es tremendamente fuerte. Musashi y el hermano menor iban a pelear y este detiene a ambos con un sablazo para luego irse a los lugares de placer. Musashi comenta como todo un pro, ¿a dónde están los lugares de placer? El hermano menor decide que no lo va a dejar ir y comienzan a pelear.
Mientras todo esto estaba ocurriendo, Matahachi y su amigo se encontraba por allí, debido a que Oko lo botó de su casa por ser un fracasado literalmente. Este escucha algunos ruidos en el dojo y se entera más o menos de lo que está pasando. Este quiere salvar a este pobre espadachín quien de seguro moriría en el dojo. Spoiler, no hace nada y termina encontrando el sake de la escuela, el cual se termina bebiendo hasta quedar totalmente embriagado. Volviendo al encuentro, Musashi no se podía mover, no sabe si es por el miedo o porque está demasiado lastimado, sin mencionar que su espada estaba rota y tenía solamente 2 pedazos de madera en cada mano, pero con el sentido de la realidad totalmente distorsionado cree que puede ganar. Yo ya pequeño no podía usar su brazo izquierdo, parece que en la pelea ambos morirían, pero... El dojo termina incendiándose misteriosamente, y es tanto las llamas que tienen que irse de allí, pero sabiendo que ambos volverían a pelear en algún momento. Musashi satisfecho se va de allí exclamando: ¡Ah! ¡Son tan fuertes! ¡No! ¡Yo soy fuerte! Ese es el momento donde Matahachi lo ve y lo reconoce, y va a dar con él, pero entre la multitud lo tumban y bueno, supuestamente Takeso ve a Otsu y termina desmayándose. Al despertarse está el monje Takuan otra vez y un niño, quienes lo atendieron mientras estuvo inconsciente. Se cuenta que alguien lo llevó hasta allí y ese alguien es Matahachi, solo que este no quería ver a su amigo de esta manera tan baja. Acá pasarían algunas cosas con Mata, como que la abuela Coco ve su afiche, se busca y se siente muy triste, debido a que tenía sospechas de que él quemó el domo. Y Matahachi también ve su afiche y piensa que ahora es hombre muerto. El monje Takuan sermonea un poco a Takeso diciéndole que por qué expone su vida así, y le dice una de las frases más memorables del manga: Takeso, si ves una hoja, no verás el árbol. Si ves el árbol, no podrás ver el bosque. No te preocupes por un simple punto, mira todo en su totalidad fácilmente. Esto haciendo énfasis en que Takeso se quiere hacer fuerte por la espada, y este no es el único camino que necesita recorrer para hacerse verdaderamente fuerte. Cuento corto que Takeso está bastante deseoso por Otsu, y el monje le dice que no aparte sus deseos, que esto es parte de él. A la mañana siguiente Musashi está totalmente motivado, se volvería invencible bajo el sol. Siguiendo el camino se encuentra con el chico que le cuidó, diciéndole que lo acepte como discípulo, diciendo que no tiene a dónde ir y que quiere ser fuerte. Referencia forzada a Hajime no Ippo. Takeso obviamente se ve reflejado en el chico y termina aceptando a su primer discípulo. Finalmente Takeso llegaría a su otro destino, a enfrentar a los monjes de Osoi, una escuela donde los monjes pelean con lanzas. Antes de que llegara Musashi, llegaría un asesino que lo estaba buscando después del incidente de la escuela de Yoshioka, el cual vence a un monje y al pobre monje le quita los brazos, diciendo que se divertirá eliminando a uno por uno hasta que llegue Musashi. Takeso en su camino se encontraría con un viejito, y el prota, nuevamente con su sentido de la realidad totalmente distorsionado, vio que el viejo le estaba atacando, pero no era así. El viejo monje, luego de darles alimentos y guiarlos, le dice a Takeso que debería dejar su sed de sangre a un lado, que lo que vio no es más que un reflejo del mismo, que si no deja esto a un lado no se hará verdaderamente fuerte. Al día siguiente Takeso llegaría a la escuela de los monjes, y luego de vencer a uno llegaría el que lo estaba buscando. Punto aparte, se ven las chanclas destruidas de Takeso. ¿Por qué? Porque es pobre. ¿De qué estás hablando? Esas chanclas son todo un lujo. Takeso logra ver que su enemigo tiene esta sed de sangre que tanto mencionan, y quizás ahora pueda entender lo que se refería al monje anciano. Y cuando iban a pelear, los detiene el segundo al mando de los monjes Osoi, Ishun, y de esta manera culmina esta temporada. Este quiere pelear directamente contra Musashi Miyamoto, ya he escuchado bastante de él. No sé, ese calvo no se ve fuerte, un calvo no puede tener tanta fuerza. En realidad sí, ardilla. Resulta que el sujeto es un genio cuyas habilidades solo se ha podido medir contra el maestro de los Yoshioka. Sujeto que no peleó contra Takeso, pero sí demostró que sus habilidades estaban a otro nivel. Cuento corto es que estos dos comienzan a pelear dejando a un lado al otro pelele. Ishun puede ver que Musashi es fuerte, pero carece de estilo. Nuestro prota aún no refina sus habilidades. Aparte de eso, el monje desprende un aura que hace que le dé ansiedad a nuestro protagonista. Y como se ve arrinconado, pues típico de él toma arena del suelo para intentar cegarlo, cosa que lo descubren y lanza la arena del suelo diciendo que era para tomar su espada. En el combate poco a poco, con buena técnica, Ishun toma la ventaja, mientras
una sombra se va acercando lentamente hacia nuestro protagonista. Finalmente, tras un intenso combate, el monje arrincona totalmente a Musashi y las sombras toman control de este. Esto era el miedo a morir. Y antes de darle el golpe de gracia, Ichun le dice: gracias por enseñarme sobre la vida, y todo quedaría en una oscuridad total. Musashi despierta y, como si de una pesadilla se tratara, lleno de vendas y heridas, no puede recordar nada de lo que pasó. Alguien entra a la habitación y resulta ser su discípulo, diciéndole que gracias por ser su maestro, pero que renuncia a sus enseñanzas. Y este menciona: no necesito un maestro que me enseñe a cómo huir de un combate. Los recuerdos de Vietnam vuelven a la mente de Takezo, quien recuerda cómo el pánico se apoderó de él y huyó de una manera poco honorable y bastante vergonzosa del combate. No lo podía creer. Incluso piensa que es igual a aquel ladrón que huyó de él una vez. Sus lágrimas comienzan a correr, y el solo recuerdo del monje Ichun le termina generando pánico. No se preocupe, señor, mudémonos en mi moto. A mí también me da miedo las aspiradoras. Es cuestión de dominar ese miedo con templanza. Ardilla, a ti todavía te da miedo la aspiradora. Claro que no, cállate. El viejito que estaba cuidando a Musashi por fin le dice su nombre, siendo él Inoue Ozoin, el fundador de la escuela Ozoin. Y de sus encurtidos. Este menciona que quiere que le enseñe a Shun el miedo a la muerte, cosa que él ya experimentó. Que esta experiencia, debido a la gran habilidad que tiene Shun, nunca la ha podido tener. Y que para esto, pues que le va a entrenar un poco para que le pueda hacer frente a Shun. Pasan los días y Takezo se iría recuperando de sus heridas. Aún le tiene miedo a Shun. Este primero entrenará con Inoue para acostumbrarse al estilo de la lanza, aunque el monje Ozoin termina derrotándolo varias veces. El viejo le menciona que ya que Takezo se crió en las montañas, este sería realmente su maestro, así que deberá entrenar allí, porque hay cosas que por más que le digas no se las puede enseñar, sino que él tiene que vivirlas. Así que este meditará en cómo vencer el miedo que le tiene a Ichun. Así que nuestro protagonista se dice en sus pensamientos: ¿qué sé de Ichun? Nada. Simplemente lo enfrenté a ciegas por ambición. No tengo estilo. Sobreestimo mi fuerza. Inmaduro. Maldita arrogancia. Sin excusa, Miyamoto Musashi. No tienes excusa. Debo mencionar que es bastante interesante cómo en su mente Musashi duda de su entrenamiento, de si se está haciendo fuerte realmente o no, o si en realidad está perdiendo su tiempo. Lo que me hace pensar que realmente su entrenamiento fue estar solo con todos esos pensamientos en el bosque, reafirmar las bases de sí mismo y de su estilo de vida una vez más. Y es que bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente así es la vida. Luego de tanto entrenamiento, Musashi declara que hoy será el día donde podrá ver a través de la lanza de Onsoi. Igualmente, termina perdiendo contra el viejo. En medio de sus pensamientos, Takezo se centra en las palabras del monje Takuan, de ver todo en su totalidad para ver más allá, método de meditación y de pensamiento en el cual se sumergirá nuestro protagonista. Mientras todo esto está ocurriendo, te preguntarás: oye, ¿y qué pasó con la vida del legendario Matahachi? Pues veamos cómo con Matahachi empieza el show de comedia. Matahachi piensa que ahora sí será una persona honorable y que empezará todo de nuevo otra vez. Ya no, hijo. No te creo. Resulta que Matahachi estaba algo enfermo. Un samurái le da medicina apiadándose de este. Solo le pide a cambio vigilar que alguien no se acerque mientras él toma anotaciones. Y estudiaba arquitectura, parece. El punto es que Matahachi pues no lo hace, se le olvida. Y matan al pobre samurái debido a esto. Mata se siente tan mal por él y toma sus pertenencias. Quizás pueda llevárselas a sus padres o algo por el estilo. Resulta que el samurái tenía consigo una cantidad considerable de dinero y un título de samurái, cosa que te da muchísimo prestigio. Mata tenía buenas intenciones, pero este personaje demuestra que a pesar de esto, no te garantiza que no te vayas a corromper. Primero, empieza a gastar su dinero para necesidades como comer, y luego para beber alcohol, cosa que finalmente termina usando el nombre del samurái para ganar algo de prestigio.
Luego de que un sujeto le intentara estafar con dinero en un bar, este lo mata frente a todos. Por cierto, este tenía un miedo bastante fuerte en la pelea, pero recuerdas que este sujeto no es nada comparado con Takezo de niño. Así que lo mata. Y ante todos, se declara el mismísimo como Sasaki Kojiro, que era el samurái que él dejó morir básicamente. Al ver este destello de epicidad, una pareja le pide que se quede en su casa, ya que como hay muchos rufianes, si se queda un espadachín de su nivel, pues le daría protección. Sasaki Kojiro acepta y acto seguido se garcha a la dueña de la posada. Puedes odiar a Matahachi, sí, pero el sujeto se ha chapado 2 viejas usando el nombre de otro samurái. Para mí, este sujeto es un ídolo, no sé tú. El señor Mata de Ají no tiene honor. Me agrada un poco. Han pasado 2 meses del entrenamiento de Miyamoto. En una oportunidad, pensando que estaba listo, planearía un ataque sorpresa contra Ichun, pero se le aparece su padre muerto diciéndole que solo lo hace porque no cree poder ganar en un duelo limpio, por lo cual este desiste. Luego de tanta meditación, Musashi decide algo que ha visto en el bosque y las estrellas. Piensa que él es muy pequeño en comparación al mundo y el universo, que si debe morir pues así será, su existencia es insignificante. Es básicamente como así pierde el miedo a morir, power up que sería clave para su encuentro. Finalmente, después de muchísima reflexión y entrenamiento, en una noche Ichun y Musashi se encontrarían bajo la luz de la luna, listos para su duelo a muerte. Ichun no siente ningún miedo emanando de Musashi y siente como ha avanzado una barbaridad en 2 meses. Ya este no es el mismo hombre de antes y bueno, se empezarían a ver como durante 6 capítulos aproximadamente. No me malinterpretes, el duelo es muy bueno realmente y te muestra la perspectiva de cada personaje. Realmente es una obra de arte, pero 6 capítulos, güey. Finalmente el monje intenta atacar un par de veces a Musashi, pero esta vez él está sereno y puede ver todo en su totalidad. Puede ver a través de la lanza de Ichun, esquiva su lanza y le da un golpe certero en la cabeza, dejando noqueado al monje. Bien, ahora Musashi ha demostrado que es todo un maestro. ¡Soy fuerte! Olviden lo que dijo. De Ichun termina saliendo su espíritu que aún así continúa peleando. Espera, ¿eso quiere decir que...? A Krilin lo asesinaron. El espíritu del buen Ichun, que ahora está muerto, termina teniendo un viaje astral que lo termina llevando a su pasado trágico. Ichun, de niño, iba con su madre, quien se llevaba unos encurtidos de un soy. Un viajero le pide algo de comida a su madre, la cual esta sin pensárselo mucho le da, y después de comer, el desgraciado decide tocarle la jalea. Y todo en presencia del chico. Esta le clava algo en el ojo y el sujeto termina eliminándola. Y al llegar el padre de Ichun, este y el vagamundo se atacan mutuamente y terminan muriendo los dos. El viejo Onsoi encuentra a Ichun tratando de enterrar a sus padres, mientras este pensaba que si fuera más fuerte quizás podría enterrarlos. Fue tanto así que se encerró en sí mismo con la idea de ser fuerte, y a la final ese pensamiento obsesivo lo terminó encerrando al mismo. Detalle que cuando peleó contra Musashi la primera vez, al ver la tierra que este agarró, este termina botando una lágrima, y aquí cobraría sentido toda esta escena. Y viendo esta clase de detalle me doy cuenta que la obra es un 20 de 10 y God. Comprendiendo esto, Ichun piensa, quiero vivir. Acto seguido se levanta y le dice a un atónito Musashi, ¿cómo sigues vivo habiendo perdido tanta sangre? Acto seguido ambos caen. Termina esto siendo un empate. Al despertar, el viejo le dice a Musashi que peleó muy bien hasta el primer golpe, ya que volvió una vez más a utilizar su sed de sangre. Pero bueno, ya son detalles que tiene que pulir poco a poco nuestro buen Takezo. Pero por ahora podemos decir que esta batalla fue su merecido Supreme Victory. Después de esta pelea vemos un poquito más de Matahachi. Un experimentado espadachín va a retar a pelear a Sasaki Kojiro, por lo cual Sasaki Kojiro sale huyendo, se encuentra con Mamá Coco y pues este termina diciendo la excusa que no volvió por su deshonra y se cambió el nombre para no ofender a su familia, pero que ahora
es un reconocido espadachín. Esta pregunta por Otsu, que era su prometida, y Mamá Coco le menciona que Takezo se la llevó, pues este piensa que básicamente su amigo se quedó con su prometida que él dejó pero que ahora la quiere. ¿Qué le puedo decir? Y finalizamos el fragmento de Matahachi mientras este menciona que algún día Sasaki Kojiro vencerá a Musashi Miyamoto. Mientras que la nueva aventura de Musashi Miyamoto se basará en vencer al maestro del maestro de los monjes Onsoi, maestro por el cual trabaja Oko, por cierto. Y de esta manera culmina esta temporada. ¿Qué les pareció? Nuestro protagonista está en búsqueda de la escuela de Yagyu. Estando en una posada, recibe una flor cortada, pero este se obsesionaría con el corte. Supuestamente la chica que se la da le dice que se la dio a alguien de la nobleza, pero el corte, aparte de que es perfecto para hacer de una tijera, se fijan que en ese lado que está tan maravillosamente cortado, brota vida, mientras que él, al imitar el corte, no crece nada. Es así que nuestro protagonista se obsesionaría con aquel corte, el cual más adelante se entera que el corte lo hizo el mismísimo objetivo que estaba buscando, el maestro Yagyu. Resulta que este gran maestro está enfermo y está al cuidado de Otsu. Musashi envió una carta al templo. Jotaro es quien va a entregar la carta y se termina enemistando con un perro, al cual decide eliminar en un honorable duelo. Sé que Jotaro se merece en gran parte que lo eliminen por esto, pero considerando su pasado y que es una especie de Musashi pequeño, no dudo que el protagonista haya hecho algo igual de pequeño. No sé tú. Los samuráis le permiten la entrada a Musashi Miyamoto, ya que la carta llamó poderosamente la atención. No solo era un espadachín que estaba buscando retar a su maestro como todos, sino que estaba buscando específicamente quién hizo el corte de esa flor. Los samuráis, lejos de pelear, toman el té y hablan de la vida. No me malinterpretes, hasta Takezo disfruta de esto, pero no es precisamente a lo que vino, por lo que empieza a provocarlos para pelear y uno de ellos muerde el anzuelo. Esto, y seguido de la noticia de quién mató al perro mascota, asocian a esta persona con Takezo y pues le quieren dar palo entre cuatro. En este punto de la historia vemos el gran avance de nuestro protagonista. Contrario a antes, esta vez está totalmente sereno, dispuesto a morir en cualquier momento. Puede ver todo en su totalidad. Estos hombres son diferentes a los que ha enfrentado antes. Estos son espadachines de una escuela de renombre. Anteriormente Musashi sí se había enfrentado a varios adversarios a la vez, pero eran ladrones o simples vagabundos que luego de cortarle el brazo a uno, los demás saldrían huyendo. Así que Musashi pues termina salvando a Jotaro, le dice que huya y comienzan a pelear. Mientras esto ocurría, volvemos a los momentos con Otsu. En un momento, el maestro le menciona que le ha oído tocar la flauta y que a pesar de no tener técnica, lo hace bastante bien. Así que le pide que le toquen la flauta. ¡El cochinote! Otsu termina negándose, pero luego sabemos el por qué la toca tan bien. Resulta que esta la toca con sentimiento, ya que cuando se iban en su camino de espadachines, Matahachi le pidió que antes de irse que les toque una melodía para llevarla consigo y recordarlas en sus momentos de pelea. Y es así que mientras Otsu toca una hermosa melodía, Takezo lleva consigo la música mientras pelea en un intervalo de sentimientos, música, acción y drama. Finalmente, después de tanta pelea, Takezo decide hacer una de sus huidas tácticas para evitar a los espadachines y se adentra en el templo, encontrándose con Otsu. Nuestro protagonista piensa que siendo incluso a ella, la eliminará si es necesario, pero ni él mismo se lo cree. Otsu es la más fuerte de todos. Termina cacheteando a Takezo por pensar en atacarle y dejándole pasar. Pasado esto, vamos al momento más importante. Takezo se encuentra con el maestro que está postrado en cama. Aquí se da todo un dilema, ya que la espada del maestro él menciona que va del cielo a la tierra
Y como he dicho antes, la espada del samurái es una extensión de él mismo. Es por ello que la espada de Takezo, que reflejaba su sed de sangre anteriormente, era un impedimento para él, pero siempre se había dicho que la espada del maestro va del cielo a la tierra y viceversa, y esto en sentido literal, ya que mientras Takezo lo tiene al frente, su mente vuela del cielo a la tierra, en un dilema de que si elimina a este hombre invencible, él se hará invencible, que es lo que ha estado buscando todo este tiempo. Esto tiene sentido en una forma, pero en otra forma no. Digo, ¿realmente eliminar a un viejo moribundo e indefenso lo hará invencible? Y en primer lugar, ¿por qué quiere ser invencible? Es cuando nuestro protagonista comienza a recordar a su padre, un hombre que él por fin pudo reconocer que vivía del miedo, el miedo a la reputación que se había ganado. Era tanto lo que tenía en la cabeza este hombre de ser invencible, que temía que su propio hijo le eliminara para obtener su reputación. Pero aún así, sabiendo todo esto, el origen de la respuesta que estaba buscando, Takezo tira todo esto a la basura pensando, si elimino a este hombre, igualmente obtendré mi respuesta. Es aquí donde se ve un poco la complejidad de la evolución de Miyamoto Musashi, ya que a pesar de que esto no tiene sentido, a pesar de que sus ojos están viendo la realidad, prefiere dejar todo esto a un lado por los pensamientos inculcados por traumas pasados, dando el contraste que igualmente a pesar de que veas la luz, simplemente decide ignorarlo por miedo o por cosas que te han inculcado. Finalmente, después de pensárselo como media hora, Takezo decide atacar, pero el viejo lo termina deteniendo con un rascaespaldas, con que se estaba rascando los huevos, por cierto. Lo hace un par de veces más y ya en un momento se pone serio el viejo, confundiendo a Takezo con su nieto y diciéndole que va a ir en serio. Y Takezo, después de muchísimo tiempo, vuelve a sentir un enorme miedo al ver el espíritu de lucha del viejo. Cuidado, señor Taco de Queso, es hora de una huida táctica. Tranquila, ardilla. Takezo reacciona pidiéndole perdón al viejo, ya que él mismo se da cuenta que no se compara a la grandeza de este señor, y le termina preguntando, ¿qué significa ser invencible? El viejo responde, invencible es solo una palabra. Si tienes dudas y tus ojos al tratar de ver todo se hace más oscuro, cierra los ojos y la respuesta vendrá a ti. Somos infinitos. Palabras que harían entrar en razón a Takezo y recordaría ese momento, yéndose del lugar y llevándose consigo esas enseñanzas, sabiendo que esto no estaba ni siquiera cerca de la altura del maestro. ¿Pero de qué estás hablando si el maestro no hizo nada? Pues verás, ardilla, antes de vencer a un hombre debes vencer su espíritu. Esto es bien sabido por artistas marciales de todo tipo. Musashi no pudo ni con su espíritu, ni tampoco con sus habilidades físicas que lo intimidaron. No había que luchar, era obvio que le había superado. Vaya, el viejo Yu-Gi-Oh es bastante fuerte realmente. Takezo finalmente recuerda a Hotaru y a Otsu, pensando que ellos deberían estar bien allí, que si se van a su lado pues correrían peligro. Lo que no sabe es que en realidad a ellos todo esto le da igual y piensan ir con él. Esto nos indica que Takezo aún tiene esa arrogancia en él, el cual piensa que los demás no podrán defenderse y que él debe cargar con todo el peso de su camino. Otsu le pregunta a Hotaru que si no se siente mal de que su maestro le haya abandonado. Hotaru llora diciendo, mi maestro no me ha abandonado, consintiéndole a Otsu y diciéndole, vamos a volvernos fuertes juntos. Por su parte, Musashi continúa con su camino y vemos cómo ha avanzado una barbaridad. Este Musashi enfrenta a sus enemigos sin darles el golpe de gracias, a veces solo los enfrenta con la funda de su espada y otras veces haciéndoles daño sí, pero dejándolos con vida, sin ánimos de usar una fuerza excesiva. En su camino ocurre un detalle bastante clave. Este termina clavándose un clavo en el pie, pensando en que Onsoi y Taquan no se hubieran clavado este clavo. ¿Y cuál es la revelación de esto?, te preguntarás. Pues realmente es que no está viendo todo en su totalidad y está siendo arrogante, descuidando su guardia y detalles muy pequeños. Es bueno ver la transformación de Takezo de ser un arrogante e ignorante a ser una persona que va acatando las enseñanzas de sus maestros y transformándose él mismo poco a poco. Finalmente Musashi Miyamoto llegaría a la cima de una montaña y compara su estado con las montañas, viendo como hay otras mucho más altas que esta, pensando en sus maestros, en que deben ser enormes sus montañas. Después de inspirarnos con nuestro protagonista, te preguntarás, ¿qué ha pasado con el legendario chat llamado Matahachi? Bueno, hablemos un poco de Matahachi. Basado en lo ocurrido, podemos decir que Matahachi y Takezo son caras de una misma moneda. Ambos comparten varios defectos y anhelos,
Por su parte, Matahachi salió en su búsqueda para saber qué tan fuerte es realmente. Al crecer siendo parte de una familia importante y privilegiada, se dio cuenta que es todo lo contrario como le gustaría ser: cobarde, desleal, oportunista y sin honor. Es quedarse muy corto al hablar de este personaje. Muchos le odian por esto, pero es lo que le hace un personaje increíble. Piensa que estos dos personajes se juegan la vida diariamente. Para ti o para mí es fácil juzgar a Matahachi de muchas cosas, pero él se está reconociendo que no es precisamente una buena persona. Mata se está conociendo a sí mismo y es que así es el ser humano. En momentos de quiebre seguro descubrirás que no eres tan valiente o que puedes ser tentado fácilmente según las circunstancias, y que ante una gran oportunidad, el honor o el orgullo poca importancia le podrías dar. Se parece a Takezo, ya que él también se quería conocer, y Takezo supo que podría ser un cobarde y que es muy arrogante, problemas recurrentes en su travesía, cosa que la arrogancia no le permite ver quién es en realidad. En cambio, Matahachi no tiene esta arrogancia con él, ni ningún orgullo en sí, lo cual demuestra lo que él realmente es. El sujeto piensa que puede y que va a hacer algo mejor cada vez, lo jura ante los dioses y luego está allí haciendo el ridículo. Y esta representación del humano queriendo intentarlo una y otra vez es lo que representa Matahachi. Ahora bien, esto no es una reflexión sino un resumen, y pues Matahachi quiere huir de su familia para ser quien es él, ya que siente que si se queda allí seguirá siendo Matahachi el débil y patético, y no Sasaki Kojiro, o lo que sea que él es realmente. Este huye de Mamao Koko y de su tío, quien no se cree el cuento de que es un gran espadachín. El tío conoce quién es Matahachi en realidad. Su vida lo lleva con el espadachín que anteriormente le había solicitado un duelo, reconociéndolo y tratándolo como impostor. Este va a atacarlo junto a otro samurái bastante experimentado. El punto es que Matahachi se hace también una oída no tan táctica, y sin este saberlo, su tío se pelearía con uno de los samuráis para salvarle la vida, lamentablemente muriendo su tío por su amado y desvergonzado sobrino. Matahachi más tarde se toparía con otro sujeto de renombre, reconocido, que vence al único que sabía su identidad de impostor. Este le ordena enterrar los cuerpos. Mata, bastante asustado, acepta las órdenes y es cuando descubre el cadáver de su tío. Mata ahora se preocupa porque a Mamao Koko le pase lo mismo. Lamentablemente para la trama casi se muriciona, pero no fue así, siendo rescatada por Otsu, quien luego de esto oye que esta inconsciente está deseando su muerte. Totalmente lo contrario a no tengo enemigos. Finalmente Musashi Miyamoto encontraría al renombrado espadachín que vivía por allí. No es más que el sujeto que antes le estaba buscando. El sujeto el cual lo defendió el monje Takuan. Este había perdido sus deseos de acabar con él, y el maestro que le había enseñado tanto era una niña. Explicando un poco de cómo pasó todo esto. Pues resulta que al sujeto alguien le atacó y le dejó sin honor. Estando en un deplorable estado, este iba a ser eliminado por unos delincuentes, a los cuales igualmente este eliminó fácilmente, menos a la niña, que parece que era hija de uno de esos delincuentes. Niña que le atacaría varias veces, pero este terminaría neutralizándola y sin deseos de eliminarla. Y bueno, entre tantas peleas se hicieron amigos. Finalmente el sujeto le mostraría a Musashi su nueva técnica, diciéndole que no tiene ningún tipo de ánimos para eliminarlo, pero solamente sabe técnicas letales. Ambos están de acuerdo y comienza el encuentro. Pasa aquí un poco de lo mismo, nuestro protagonista estaba un poco confiado y pues este le termina pasando factura. Más allá de romperle la nariz y romperle un dedo, no pasa mucho realmente. Este tiene conversaciones con su padre en su mente y termina venciendo su trauma y utilizando el método de batalla de su padre, adoptando una postura abierta pero con una guardia muy alta. Es en este momento donde nuestro protagonista por fin empieza a obtener un estilo de pelea. Y es así que nuestro protagonista en un último altercado termina ganando el combate. La chica va a atacarle para que no elimine a su amigo, pero Matahachi, que estaba cerca, termina salvando a Takezo. La chica viendo esto igualmente ataca a Matahachi, quien responde y va a atacar a la chica, pero termina obteniendo el golpe de gracia el enemigo de Takezo. Matahachi, sí, lo intentó hacer algo bueno, pero terminó arruinándolo una vez más. Su enemigo le da las gracias a Musashi, gracias por salvarle de ese ciclo de odio. Al cortarle los dedos, ya este no podría pelear, es así que tendría una vida pacífica, y termina implorándole a su enemigo que detenga su hemorragia y que por favor le salve. Musa termina reflexionando que si él podría ser capaz de hacer algo así, implorar clemencia ante un enemigo.
El sujeto parece que termina sobreviviendo, y en su estado tan deplorable piensa en el personaje que en un principio le atacó, el que le hizo esa herida en el rostro y acabó con sus deseos de lucha. Y bueno, este enemigo era bastante fuerte, así que quien le hizo eso debió haber sido bastante imponente. Entre el trauma y el miedo vemos un arte pesadillesco que describe el nombre de quien le traumatizó y quitó sus deseos de pelear. El nombre salido de sus pesadillas es Sasaki Kono. Y de esta manera termina esta temporada. En medio de la batalla de Sekigahara, un samurái escribe sus preocupaciones. La guerra está cerca y no hay mayor honor para él que morir por su maestro. Sin embargo, todo hombre tiene sus arrepentimientos. Un hijo y una esposa que deja atrás. Él ya tomó su camino y está dispuesto a desplomarse por ello. Pero estas vidas inocentes, en especial la de su hijo, es algo que no quiere dejar al destino. El samurái escribe a su maestro que por favor se haga cargo de su hijo, que penosamente no tiene a quién más recurrir, que por favor se los encarga de corazón. Del otro lado del mar, un viejo samurái había obtenido su carta. Un hombre al cual el camino de la espada no le había traído más que lamentos y sufrimientos a su amarga existencia. Un hombre de buen corazón, quien fue maestro una vez, pero su orgullo fue destruido por un discípulo. Un hombre que simplemente ya no quiere seguir viviendo, prefiriendo dejar de comer y beber hasta ver extinguida su llama. Ha pasado un mes desde que recibió aquella carta, no sabe siquiera si ese encargo llegará, así que decide que este será el final. Pero a lo lejos, una pequeña llama yacía en un bote sacudido por las olas del mar. Quizás eso es lo que le depararía el destino. Quizás esto puede cambiar su existencia. Muy buena gente, bienvenidos. Para los que estén confundidos, este arco de Vagabond veríamos el origen de uno de los personajes más importantes de la historia del manga de Vagabond. Un samurái peculiar con una historia llena de enseñanzas de vida a través del cruel camino de la espada. ¿Y no veremos al señor Millas en moto? Sí, Ardilla, veremos a nuestro querido Musashi, pero mientras sumerjámonos en esta gran historia. El viejo maestro se hace llamar Kanemi Jisai. Este encontraría en una balsa un niño, pero su madre yacía ahogada en el océano. Este no había tenido tanta misericordia con ella. El chico venía con una espada, un XP que aún no puede utilizar por su bajo nivel de personaje. El maestro piensa que él no puede hacerse cargo de esto, él no sabe nada de niños, pero ese chico tenía una mirada que podía ver a través de su alma. A través de esa espada oxidada veía a un buen hombre que no le dejaría solo. Jisai encontraría un motivo para vivir, esta vida estaba en sus manos y daría todo para ayudarle. Lo primero sería conseguir una madre nodriza, así que va con los aldeanos cercanos que estaban haciendo el frutifantástico, al cual le pediría que alimente por favor al chico. Jisai no era un hombre perfecto y pese a su promesa, varias veces había decidido abandonar al chico con estos aldeanos. Para poco tiempo después volver clamando por el chico, pues este sabía que no estaba haciendo lo correcto. Jisai se encontraba lleno de dudas y miedos, él no era un buen hombre, ¿cómo podría socorrer a esta vida? Sin embargo, él daría todo por cumplir su promesa. Este chico tendría el nombre de Kojiro, al igual que su padre, un bebé que desde su nacimiento solo estaba tranquilo al lado de su espada. El tiempo pasaría y el bebé resultaría ser bastante peculiar. Han transcurrido 3 años y este no pronunciaba ni siquiera una palabra. Kanemi hablaba todas las noches con él acerca de cómo este le había salvado la vida y harían grandes cosas juntas. Este chico poco a poco pasaría a ser todo para Kanemi. Una noche llegaría el discípulo de Kanemi, aquel hombre que le despojó de su título de invencible. Es como si hubiese ido al lugar para burlarse de su maestro, pero realmente no era así. Este le deja una prenda de valor para que lo intercambie por dinero, y le menciona que debe ser difícil criar a un niño zorro. Jisai no entendía estas palabras hasta que este le mencionó: no ha cambiado nada, maestro. Usted es solamente consciente de usted mismo y no de los demás. Resulta que tantas conversaciones que tenían Kanemi y Kojiro, en realidad Kanemi la estaba teniendo consigo mismo y nunca se había percatado de esto. Ciertamente esto era así, ya que incluso por allí pasó el monje Takuan, quien rápidamente se percató de que el chico era zorro. Kojiro se encontraba en la edad del crecimiento y demandaba bastante alimento. Jisai no encontraba trabajo debido a su edad, así que decidió hacer lo que sabe mejor hacer, montar una escuela de esgrima.
pero lamentablemente nadie acordaría a dónde está este pobre anciano. Pasan los años y pese a todas las dificultades el maestro pudo cuidar bien a Kojiro. Este chico imitaba sus movimientos con la espada y parecía que era lo único que le divertía, ya que ni siquiera tenía amigos debido a su condición, aunque esto cambiaría el día que pelearía con un chico de la aldea, quien luego de ser derrotado le consideraría su más grande amigo. Mientras tanto en el pueblo estaban ocurriendo ciertos problemas. Había un viejo samurái que le salvó una vez de una invasión, pero el sujeto resultó ser peor persona que los que iban a invadir. Pedía ofrendas en comida y dinero, y lo peor es que se llevaba a las niñas cuando cumplían 13 años. Nadie en el pueblo le podía hacer frente, y no tuvieron mejor opción que pedirle por favor al maestro Kanemi que les auxilie. Después de todo, el maestro era un espadachín, nadie lo conocía y si fracasaba a nadie le iba a importar. Jisai, luego de comprender la situación y ver a esta niña, sabiendo que tenía la misma edad de Kojiro, decide aceptar la propuesta, a pesar de que esto quizás le cueste la vida. Antes de partir, Jisai reflexiona cómo la llegada de Kojiro le había salvado la vida. Decide dejar su hogar, pero antes deja escrito una carta para Kojiro. Muchas gracias. Y junto a esta deja su espada de gran tamaño. Ay, por favor, no se vaya a morir, señor Jiraiya. Antes de llegar Jisai, llegarían Kojiro y su amigo, ya que la niña a ser ofrendada era la hermanita del amigo de Kojiro. Y este le pide a Kojiro que por favor le ayude a enfrentar a este hombre. Kojiro, armado de su gran espada, le acompaña. El primero en ser atacado sería su amigo, a quien el miserable espadachín llamado Hodo termina implantándole un miedo atroz, haciéndole cicatrices con su espada en el rostro. Luego de esto este fija su atención en Kojiro, pero antes de que se pueda dar cuenta, el chico ya le había dejado manco. Luego de esto Kojiro estaba totalmente en shock, él nunca le había hecho un daño real a nadie. El sujeto después de vendarse comenzaría a pelear contra Kojiro y le dominaría fácilmente en una batalla. Pero justo allí llegaría Kanemi. Anteriormente Kanemi no sabía si lo iba a lograr, pero... Dicen que una espada jamás se oxida del todo. Sorpresivamente Jisai no solamente había vencido a Hodo, sino que había sobrevivido al encuentro en sí. La aldea festeja y luego de atender al maestro le ofrecen la casa de Hodo. Este dice que están bien en su humilde cabaña en la playa. Más adelante los niños llegarían y agradecerían a sus héroes por salvarlos, y Kanemi y Kojiro esa noche dormirían en paz. Pasan los años y la aldea por fin ha tenido un periodo de prosperidad. Kanemi tiene discípulos, pero se niega a enseñarle a Kojiro, ya que cuando vencieron a Hodo, este mostró una brutalidad al rebanar el cuerpo de su enemigo caído. Había una bestia en Kojiro que no quería que floreciera. Sin embargo, Kojiro siempre entrenaría visualizando a Hodo y visualizando las enseñanzas que daba Kanemi. Una curiosidad es que casi todos los días al volver de clases, Kojiro pelearía contra su sensei, pero este siempre terminaba ganándole pese a las circunstancias, mencionándole a Kojiro que no le enseñará el camino de la espada, situación que se repetiría casi a diario. Pasados los días llegaría el discípulo anterior de Kanemi una vez más. Este reconoce a Kojiro como un tigre igual que ellos. De hecho, por alguna extraña razón le dice: has crecido mucho, pero... ¿y esa espadota? Oye, ¿qué fue lo que le tocó el sujeto a Kojiro? Fue la colarrilla, fue la cola de Kojiro. Esa noche Kojiro entrenaría en la playa y se encontraría con Yagoro, quien le insiste para pelear. Kojiro esa noche tendría su primera kill. Debo añadir algo, y es que Kojiro, al ser sordo y debido a la época, no comprendía mucho el mundo. De hecho, solamente podía entender más o menos el lenguaje corporal. No sabía la gravedad de sus asuntos y básicamente era un chico divirtiéndose. Es cuando Yagoro, al ver que este no entendía lo que estaba sucediendo, remata al oponente, el cual anteriormente Kojiro lo había dejado en un deplorable estado. Seguido de esto, le inflige daño a Kojiro en la pierna para que comprendiera lo que estaba sucediendo, para que comprendiera que él le estaba haciendo daño a los demás, para luego ahora sí pelear con el hermano menor de los Yoshioka,
Denshishiro. ¿Se acuerdan el que peleó antes contra Takeso? Estos pelearían y en esa época Denshishiro no era tan fuerte, pero sí tenía bastante técnica. Tendría su entrenamiento ya que él no había tenido ni siquiera una kill, y su amabilidad le hacía no querer pelear contra Kojiro debido a su herida. Así que este se hace una herida también, más que para tener ventaja en realidad es para quitarse la culpa que tenía y que puedan surgir sus instintos de pelea. Ambos lucharían y colapsarían por el cansancio. Tenchi esa noche comentaría que soñó que peleaba con un viejo amigo y que ambos se divertían un montón. Hasta este punto de la historia Kojiro ya tenía 2 kills y quería seguir el camino de la espada. Yagoro lo lleva con él y Kanemi sabe que en el fondo esto es lo que quería Kojiro. Deja que su viejo discípulo se lo lleve y le pide que por favor le prometa que Kojiro va a estar bien. Kojiro abandona su hogar y voltea una última vez a ver aquella choza donde estaba aquel buen hombre que le había cuidado toda su vida. El maestro caminaría pensando que fracasó al cuidar de Kojiro. Se encontraría con el amigo de Denchi, quien le pregunta por el camino de la espada. Jisai piensa dentro de sí que el camino de la espada solo le trajo miseria y fracaso en su vida, y no sabe realmente qué responder. Antes de que mencionara algo, el samurái responde que Denchi soñó que peleaba con un gran amigo, y pues que ambos se divertían un montón, un suceso que era bastante raro también para él. En ese momento es cuando Kanemi por fin tiene una epifanía y recordando cómo se divertía peleando con Kojiro en sus encuentros y cómo se veía ese amor de padre e hijo y que gracias a este le conoció y fue muy feliz, termina su reflexión con un pensamiento: gracias Dios, estoy muy feliz por conocer el camino de la espada. Luego de esto le encargaría al amigo de Kojiro, que era su mejor discípulo, que le entregara por favor una comenda muy especial a Kojiro, el cual era su título de samurái y una cantidad considerable de dinero. Que bueno, ya saben lo que pasó con el amigo de Kojiro, fue al que dejó morir Matahachi. En el camino de Kojiro de aquí en adelante no pasarían tantas cosas. Más allá de reclutar a un chico que se hacía llamar también Invencible, lo más resaltante es que llegarían a la batalla de Sekigahara y una vez más se encontrarían con el legendario Musashi Miyamoto, que en este momento no era Musashi. Recuerden que esto transcurrió tiempo atrás. En este momento sería el señor Taco de Queso, al inicio del manga. Es curioso ver cómo Takeso era un salvaje en la batalla, y todos se verían involucrados en esta, las cuales eran incitadas por Yagoro, con el objetivo de hacer fuerte a Kojiro, porque el sujeto creía que esto era un RPG y que se haría fuerte al matar gente, qué sé yo. Todos pelearían y se cruzarían Takeso y Kojiro, ambos en la batalla tocándose pompas con pompas, y saltando hacia atrás pensando "no homo", para luego verse a los ojos y pensar "¿o sí homo?". Luego de pelear arduamente, sus caminos se separarían por el momento. Por cierto, mientras todo esto sucedía, recordemos que un poco más allá de la batalla se encontraba Matahachi lamentándose. El otro chico, Invencible, que no recuerdo bien su nombre, se pregunta que si serían verdad lo que decían del gran maestro Yagoro, que sacrificaba a sus discípulos. Pero Yagoro piensa dentro de sí que lo único que puede hacer para entrenar a Kojiro es hacerle vivir lo mismo que él vivió. Así que este sujeto pues lo involucra en más peleas, y esta vez por parte de aldeanos afectados por la guerra, donde Kojiro hace un verdadero baño de sangre. Aquel bebé que conocimos al inicio del resumen había cambiado un montón, pero toda su transformación ya formaría parte de otra temporada. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Durante la batalla de Sekigahara, un grupo de samuráis huye de los aldeanos cuyos hogares habían sido el epicentro de una batalla brutal. Mascotas, amigos, familias y hogares, todo se les había sido quitado como daño colateral de una batalla. Por ende andaban en grupos dirigiendo su ira a los samuráis o soldados remanentes de la batalla. A duras penas, estos grupos de samuráis habían escapado con el sacrificio de uno de sus camaradas, cuyo único deseo era que sus amigos, en especial su hermano menor, se reencontrara con su señor. Es así como el grupo de samuráis se disfraza de aldeanos para pasar desapercibido, pero en la cima de una montaña se encontrarían con un personaje misterioso.
El primero en enfrentarlo es el mayor de todos. Tiene muchísima experiencia como samurái y sabe que este sujeto, a pesar de que no les está atacando, no les dejará ir de allí. Este con una cadena ataca y logra quitarle su espada a Kojiro. Así que sin una espada, Kojiro Va a pelear con su miembro. no ardilla. Este envuelve un trapo en su mano para enfrentar la espada de su enemigo, ya que este no estaba dispuesto a dejar su espada allí. La pelea se resume a un solo movimiento, y sorprendido, el samurái nota que Kojiro tenía una daga entre las telas, finalizando sus últimos momentos arrepentido por no tener familia y solo conocer el camino de la espada. No, todos sus compañeros, todos ellos son sus hijos. Sus compañeros llegan, pero es demasiado tarde. Estos exclaman saber quién eliminó a su compañero. Kojiro toma un trapo y les muestra. Yo sé leer chino y allí dice cogido. Es japonés, ardilla, y dice Kojiro. El siguiente que desea pelear con Kojiro es el más joven. Ya no está su hermano y le dice a su compañero que siente que su señor pereció en la batalla. La mente del joven estaba estremecida y para calmarse se adentra en una dimensión donde solo se encuentra él y su cuerpo, sabiendo que ha perdido, pues Kojiro, un personaje que no escucha, siempre ha estado en este mundo de la espada. El chico es llevado para el otro mundo. Quedando el último samurái en pie, este decide pelear contra Kojiro, quien extrañamente no ve malicia en él. De hecho, ambos se divierten mientras pelean. Pese a lo ocurrido, el joven sabe que Kojiro es un espadachín extraordinario. Mientras esto está ocurriendo, Kanemi, su viejo maestro, piensa en Kojiro, procurando que ojalá haya hecho buenos amigos. Lástima que entre felicidades el golpe de gracia había sido dado. Kojiro es un ser complejo porque quienes luchan contra él piensan que no tiene malicia y que aparte se divierte un montón mientras lo hace. Habiendo estado en muchísimos aprietos, Yagoro logró que Kojiro pasara por lo mismo que pasó él, batalla tras batalla, y que se transformara por fin en todo un samurái al igual que él. Después de 2 resúmenes seguidos con Sasaki Kojiro, el autor recordó que el protagonista de su obra es Musashi Miyamoto, quien se encuentra de nuevo en Kioto para su próximo enfrentamiento contra Denchichiro, quien ha estado practicando arduamente para enfrentarse a Musashi, quien ve el letrero de la pelea y deja el logo de Kato-chan allí, haciendo hincapié en que está allí y que no se ha olvidado de su promesa. Denchichiro y Seijuro, su hermano, cruzan palabras acerca de este encuentro. Seijuro le afirma a Denchichiro que todo su viaje no ha servido para nada y que sigue siendo débil, o que quizás ya haya alcanzado la cúspide de sus habilidades, y en el duelo de práctica, este le termina dejando claro que aparentemente es así. Por lo tanto, Seijuro, mientras se encuentra en los lugares de placer de Oko, con la chica que gustaba de Musashi, piensa en que si le llegara a pasar algo a su hermano, le dolería tanto como le dolería a él, así que piensa tomar cartas en el asunto. Mientras que nuestro querido Takezo está haciendo fuego en el bosque para pasar la noche, siente algunos sonidos. Algo no está bien. Es así como surge un ataque sorpresa y nuestro protagonista logra evitarlo. Finalmente, antes de que Takezo incendie todo el bosque, llega Seijiro Yoshioka frente a él, el personaje que no le pudo hacer frente hace tiempo, viendo a este que no sabe qué es realmente, pero algo en Musashi es diferente. En un año había cambiado un montón, o eso parecía. Era momento de comprobarlo mediante un combate. En efecto era así, Musashi esta vez podía ver su espada, y a pesar de que fue herido varias veces por su espada, todas estas heridas habían sido evitando un golpe fatal. En la mente de Musashi, piensa que lo único que cambió fue en este par de vejestorios que ahora están en su mente, como maestros corrigiéndole por todo lo que hace. Luego vuelve a ver otro intenso intercambio con ambos hiriéndose en los ojos. Finalmente la concentración de Musashi en la espada de Yoshioka es tal que literalmente el sujeto babea, solamente está enfocado en acabar con su adversario. Este llega para seguir el intercambio y...
Musashi ha sido el ganador de esta pelea, mientras que del otro lado estaba Denchishiro, esperando a su hermano para tener un último enfrentamiento que nunca llegó. Es curioso los contrastes que tiene la historia, ya que Denchishiro es un personaje que le encanta el camino de la espada, pero no tiene tan buenas habilidades para esto, mientras que su hermano es un personaje que le gustaba la vida común, que simplemente quería tener una vida corriente, pero fue elegido como heredero de los Yoshioka. Y es así que todas sus habilidades no fueron pulidas al máximo. Es por este contraste que en realidad ganó Musashi Miyamoto, ya que el chico realmente no amaba el camino de la espada, y su espada pesaba un montón porque llevaba consigo el peso de todas las responsabilidades. Los 10 miembros de los Yoshioka no pueden creerlo, y ante el pánico idean un plan en el cual es que Denchishiro no debe pelear contra Musashi, por lo cual deben buscar un reemplazo para la pelea, ya que si Denchishiro pierde, la escuela Yoshioka se desplomaría, mientras que Denchi sufre un montón por su hermano, jurando eliminar a Musashi. Tal es su conmoción que incluso sufre de fiebre antes de la batalla y está destrozado física y emocionalmente, esperando que los días pasen para su encuentro. Por cierto, si te preguntas por los otros dos personajes de la franquicia, Otsu siente que quiere autobanearse de la vida, debido a que se encontró con la abuela Koko y escuchó cómo está en sus sueños de se va su baneo. Y Matahachi pues andaba haciendo sus cosas rastreras, ya sabes, aprovechándose de otros para tomar bebidas gratis y acostarse con mujeres. Es así como pronto se entera de la hazaña de su amigo y de cómo mientras él escala en lo más alto, él está allí, bueno, obteniendo bebidas gratis. Nuestro protagonista es auxiliado por un anciano que le ve en su deplorable estado, y la bondad de este hombre es tal que le da un lugar a donde alojarse, a la vez que lo oculta porque saben que lo están buscando por todas partes por el incidente con Seiyuro. Todo aquel que siquiera mencionara el nombre de Musashi o el incidente en sí es eliminado sin piedad. Y mientras esto ocurría, también se estaba quedando allí un samurái muy especial, Sasaki Kojiro. Este decide dar una vuelta por allí y ocurren dos cosas realmente. Lo primero es que lo ve Ueda, el espadachín número 1 de los Yoshioka. Y también es que este se consigue con una mujer, a la cual se la lleva rápidamente y a pesar de ser sordo y mudo, le estaba convenciendo para hacer carnita asada. ¡Wow! O sea que casi he cogido. Sí, eso parece, Rilla. El meollo realmente aquí es que Ueda sabe de lo que es capaz este espadachín, por su recuerdo de cuando peleó con Denchishiro, sabiendo que es el reemplazo perfecto, lo manda a buscar. Los Yoshiokas terminan dando con Kojiro y con Kojiro copia, golpeando a la copia por reconocerlo como el que quemó el dojo. Sus momentos interrumpidos al ver al verdadero Sasaki Kojiro, quien era el hombre igual a la descripción que estaban buscando. Dos de ellos deciden probar sus habilidades y ambos fueron baneados del servidor. El tercero iba a ser eliminado, pero Matahachi hace algo útil por fin, apiadándose del sujeto. Matahachi dice conocer qué es lo que es ser pisoteado por grandes dinosaurios, implorándole que por favor no lo elimine y que pare con todo esto. De alguna manera, sus palabras llegan a Kojiro, quien detiene su espada. Bueno, pues esto no le dura mucho a Matahachi, ya que acto seguido decide aprovecharse de Sasaki Kojiro y sacar algún provecho de la situación, haciendo entender que solo él sabe hablar con Kojiro, y pues Ueda le acepta como invitado de honor a los dos, porque tienen en mente que son los que reemplazarán a Denchishiro en la pelea. Por cierto, Denchishiro cuando se entera de su plan termina golpeándola en la cara y no acepta. Bueno, una vez más volviendo a nuestro querido Musashi Miyamoto, este sale a dar un paseo también y se enfrenta al espadachín que lo buscaba la otra vez, el cual su pelea lo terminó frenando Ishun. Y este al enterarse de la noticia de que había sido eliminado su maestro, se deja llevar por su ira y ataca a Musashi, quien sin vacilar le atacó y lo eliminó. Musashi luego piensa en si realmente ha cambiado. Parece que no, pero siente arrepentimiento por eliminar a los contrincantes a pesar de que estos le habían atacado primero. Y este escucha las palabras del herrero que le acogió acerca de que cuando lo vio por primera vez sintió en él una enorme sed de sangre. Nuestro protagonista está en un dilema del por qué todavía lo perciben así, pero mientras que piensa en esto hace un muñeco de nieve. Es así donde este tiene un sueño donde él recordaba cómo él era uno con el bosque, hasta que se encontró con la espada, cómo solía ser uno con todo, uno con la montaña, quien fue su primer maestro. Esa mañana se levanta temprano, va al patio y los dioses se encuentran por primera vez, siendo las primeras palabras de Musashi hacia Kojiro: ¿qué le estás haciendo a mi muñeco de nieve?
Musashi observa como Kojiro lo estaba cortando por la mitad con una pequeña vara, y recuerda que el movimiento es como si fuera parte del mismo bosque, haciéndole acordar a su sueño, haciéndole pensar Kojiro en cómo se sentía él, el cómo Kojiro tenía esa esencia de ser uno con todo, pensando, al ver a este sujeto, me hizo darme cuenta de ello. Él aún tiene eso, yo solía tenerlo, ¿por qué lo abandoné? ¿Por qué me desvié? Los árboles, el viento, la tierra, todos son parte de una cosa. Se supone que la espada me enseñaría. ¿Por qué tomé un desvío tan largo? Solo terminaba ganando por suerte. ¿Qué me alejó del camino? No. 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 ¿Acaso fui yo mismo? ¿Fui yo quien me alejé de eso? ¿Me lo hice a mí mismo? Lo siento. Perdón. Si tú le estás preguntando ese algo que tenía Kojiro y le hacía falta a Musashi, era simplemente divertirse con lo que hace, y tal inflexibilidad consigo mismo le llevó a dejar eso a un lado a Musashi y por ende desprenderse de su chico interior que lo conectaba básicamente con todo. Por eso es que se pide perdón a sí mismo. Y con esta reflexión y faltando un día para su encuentro, termina esta temporada. ¿Qué les pareció? El ansiado día finalmente ha llegado. El día en que las espadas de Denchichiro y Musashi Miyamoto se cruzarán como se pactó hace un año. Musashi se ha transformado en un espadachín formidable, experimentando una evolución impresionante como guerrero. Mientras tanto Denchi, a pesar de las dudas de sus discípulos, ha perseverado en su entrenamiento, canalizando sus habilidades a través de una piedra que ha sido custodiada por generaciones en su familia. Sorprendentemente, esta piedra ahora se quiebra por la mitad, como si fuese el augurio de su victoria inminente. Volviendo a nuestro protagonista, este se va al encuentro pactado, pero antes de partir, la anciana de la posada le menciona que no vaya a ese encuentro, una lucha impulsada por el orgullo que no merece el sacrificio de ninguna vida. Sin embargo, sus palabras parecen caer en oídos sordos y Musashi se encamina hacia el destino que le aguarda. Mientras se aproxima al encuentro, surge una sombra en el camino de Musashi. La sombra saca un revólver y... Ueda aparece con un arma frente a Musashi, diciendo que no participe en el encuentro. Ya debería ser suficiente para él tomar la reputación de la escuela cuando venció a Seijuro. Si vence a Denchichiro, la escuela caería y de ser así, él mismo se encargará junto a los discípulos restantes de darle cacería. Musagot le menciona que si tuviera una vara de madera le tendría más miedo, desarmándole al instante, haciéndole entender que él ni siquiera sabía utilizar un revólver. Otra vez, hace caso omiso y se aproxima hacia el encuentro. Finalmente Denchichiro y Musashi se ven una vez más cara a cara. ¿Has escuchado ese refrán de "te elimino 7 veces antes de que toques el suelo"? Pues Musashi visualiza cómo ha eliminado a Denchichiro varias veces debido a las poses tan rígidas que posee. Aún así, la pelea realmente por fin comienza y Musashi es lanzado por los aires, hasta que desenvaina su espada diciendo: "Con razón sentía mis brazos tan ligeros". Cabe hacer hincapié en que pensaba más en Kojiro y su asombroso esgrima con el palo que en la pelea que estaba a punto de tener. Hasta tal punto llega a su nivel de concentración que se le había olvidado desenvainar. Denchi se da cuenta de la diferencia tan abrupta de niveles entre ambos. Es así que Miyamoto propone el posponer el duelo otra vez, ya que hace un año Denchi le salvó la vida en realidad. Él era un campesino arrogante y gracias a ese año pudo mejorar un montón, que en aquella ocasión vio a través de sus debilidades y le hizo un corte que le ha dolido infernalmente por 3 días. Denchi no puede aceptar la solicitud, es el honor de su escuela lo que está en juego y por ende se lanza a atacar. Y toma la decisión de que no podrá sobrevivir para ganar este encuentro, cruzando espadas de nuevo y Musashi finalmente termina cortándole el brazo. Igualmente este no se rinde ya que por fin lo tiene cerca, te atrapé, pero un segundo ataque desgarra el interior de Denchichiro. Deteriorado por el ataque, este admite su derrota y lo mucho que ha progresado su rival. La escena es desgarradora para todos los que estaban presentes y en una pose de orgullo Denchichiro fallece y con él se lleva el honor de la escuela de los Yoshioka. Mientras esto estaba ocurriendo, Ueda recibe una carta donde Denchichiro le heredaba la escuela en caso de perder el encuentro. Pobre señor Shishio, pero ¿por qué muere el honor de la escuela junto a él? Pero ardilla, aquí vienen dos contrastes ya que Ueda le menciona que el honor es una debilidad
Denchi era un samurái muy honorable, que no me juzgues, para mí eso está muy bien. Lo demuestra cuando se hirió a sí mismo para pelear contra Kojiro, y también cuando decide no fallar a su encuentro pese a que había una diferencia abismal de habilidades, un personaje que amaba el honor y el camino de la espada. Mientras que Ueda y el resto de los Yoshioka por su parte lloran la pérdida de su maestro, decide enviar el desafío a Musashi de sus 70 samuráis contra él solo. ¡Ay, qué sucios son los Yoshi! No te preocupes, ardilla, la cosa se va a poner mucho peor, pero ya vamos para ello. Musashi le menciona a los viejos que la cogieron que no participará de esta pelea, es simplemente estúpido, que se irá de Kyoto y todo habrá terminado. Esa misma tarde, de regreso a sus aposentos, Musashi se cruzaría con el desvergonzado Matahachi, quien había huido a duras penas de los Yoshioka. Bueno, ha pasado un tiempo, pero Musashi todavía le considera a su amigo. Estos se ponen un poco al día. Pese a que Matahachi estaba orgulloso de su amigo y quería contarle varias cosas de sus encuentros, incluso pedirle perdón por abandonarle en aquella ocasión, pero bueno, ya conoces al personaje. Lo que empieza a decir es un montón de cosas ofensivas hacia su amigo, ya que habla desde él la envidia que le tiene, y esta sale más a flote cuando Musashi le dice que no ha logrado nada pese a todo el prestigio que ha conseguido. Matahachi se siente muy inferior a su amigo y le ataca en vano, mencionándole que incluso él es inferior a Sasaki Kojiro. De alguna extraña manera, él aún piensa que él es Sasaki Kojiro o algo así. Musashi le menciona en realidad que sí le conoce, y esta y varias cosas su amigo la deja pasar por alto, ya que Matahachi estaba bastante borracho, hasta que este cruza límite cuando le pregunta de manera burlesca sobre Otsu, que ahora viaja con él, y de cómo son los sonidos de sus gemidos. Matahachi se termina ganando el otro ojo morado. ¡Wow! Cuando crees que Matahachi no puede caer más bajo, este dice, espera, que traigo una pala. Finalmente, ahora sí, Musashi decide marcharse, pero antes de irse ve un pequeño presagio. En el camino, un pequeño roedor que murió en el arroyo, pensando que si hubiera tomado otra ruta, no hubiera tenido este lamentable destino. Nuestro protagonista finalmente piensa en lo mucho que ha progresado gracias a los Yoshioka y todas las experiencias que ha tenido. Ese sería el último paso en el camino recto de Musashi Miyamoto. Ve a lo lejos lo que están haciendo los Yoshioka buscándolo, así que toma la absurda decisión de ir a pelear. El primero que se le cruza es Ueda, a quien sin vacilar le despoja de media cabeza, exclamando que ya venció a su líder y que no tiene sentido esta pelea. Cabe destacar que en este punto se había explicado varias veces que Ueda quería eliminarlo de la manera más sucia posible, atacándolos entre todos y por la espalda sin importar la manera, él debía morir. Y alguno de la escuela, no importa quién fuera, tenía que alzarse como el ganador. Como verás, el honor de los Yoshioka cayó hace bastante tiempo ya. La batalla es un deplorable espectáculo. Musashi entra en su modo berserk y comienza a destazajar a diestra y siniestra a sus enemigos. Claro que muchos dudaban de atacarle por la espalda, y sabía que la pelea era una deshonra total, pero poco a poco, y a medida que subían sus bajas, esto se les olvidaba este motivo. También se puede hablar de la perspectiva de vida que había aprendido Musashi. Todo esto se había ido a la basura, destazajando rivales en una pelea absurda que pudo evitar. Recordando las palabras que una vez le dijo Takuan: a los que eliminas tienen sueños, tienen familia, tienen mascotas e incluso muchos tienen un camino, y a todos los eliminaste. Poco a poco algunos golpes le llegan a Musashi, pero nada fatal realmente. Este en su pelea utiliza de todo tipo de tácticas como lanzar piedras y lodos a sus enemigos en el rostro. No era necesario pelear limpio, estaba peleando contra 70 sujetos, pero sus enemigos también optaron por hacer lo mismo. Debo destacar en esta pelea el samurái, quien aún con las tripas desparramadas intentó atacar, pero nadie aprovechó su sacrificio. Y así, entre sangre, cuervos y una muy larga noche, Musashi se volvió un demonio sediento de sangre.
Sorpresivamente Ueda aún se mantenía con vida y fue hacia Musashi con un amigo para exterminarlo, quien pensaba que todo había terminado, utilizando Ueda una vez más una táctica sucia. Él y su amigo fingen ser partes del paisaje y atacan a Musashi. Ueda es quien da su último golpe definitivo y cae, mientras que un herido Musashi desarma al otro samurái, quien le pregunta el por qué tuvieron este trágico destino. Musashi, sin responder, también termina eliminándolo. Y al marcharse de este infierno, Ueda le toma la pierna como si hubiera salido del infierno buscando su venganza. Me quedo muy corto con toda la escena y lo que te hace sentir. Literalmente vemos algo épico, pero al mismo tiempo otra involución de Musashi como personaje. Y para dar fin a esta guerra, vemos al amante de Seiyuro, quien le ataca, la chica que gustaba de Takezo, la hermana de Oko, quien tristemente se autobanea de la vida, diciendo que ella era la mujer de Seiyuro. Musashi, aún extasiado, piensa que su próximo oponente será Sasaki Kojiro. Y todo se reduce a lo mismo que antes. Si ese roedor hubiese tomado otro camino, no hubiese tenido ese terrible desenlace. Nuestro protagonista es encontrado y rescatado, y el autor decide mostrar el desarrollo del trasero de Musashi. El camino de la espada debería ser eterno. Realmente quien lo terminó rescatando fue Matahachi, quien parece que ahora sí tocó fondo, pidiéndole perdón a un inconsciente Musashi, y pese a toparse con Otsu, no cruza palabra con ella, no hay nada que le pueda decir. Pensando también en que estaba muy agradecido con Takezo, ya que el hecho de que lo golpease en aquella oportunidad hizo que le doliera muchísimo menos el haber dicho tal barbaridad. Lo que no sabía es que Otsu estaba oculto entre sus sábanas, y este culmina diciéndole a su amigo que por favor se quede con ella, y que insista que ella es una buena chica, y ella no lo buscará, ya que ella teme ser feliz porque lo ve como algo imposible, que no la abandone y que por favor cuide de ella. Matahachi recuerda sus momentos con Takezo, y lo fácil que él aceptó en ir a la guerra, y con él piensa, siempre me ha asustado lo fuerte que eres, me genera rechazo, y te quiero. Siempre destruyó la vida de los que quiero, pero aún no ha arruinado la vida de mi madre y a Kojiro. Me voy rápido, ya que aún puedo hacerlo. Con Matahachi yéndose del lugar, finalmente Musashi despierta con dos malas noticias. No puede ponerse de pie debido a la herida que le hizo Ueda, diciéndole a Taquan que las palabras del médico fue que sus días de guerrero habían terminado. Y luego de esta mala noticia, es enviado a prisión por el incidente con los Yoshioka, siendo así el final de esta temporada. ¿Qué les pareció? Mientras que Musashi está en prisión, la nueva pared filosófica en la que se encuentra es que debe dejar de aniquilar gente, al menos a diestra y siniestra, es decir, fueron 70 personas. Este menciona que este desenlace aún pesa sobre sus hombros, la vida de estos 70 espadachines. Este pesar hace significar que él es el único que todavía continúa peleando. Entonces, ¿quién fue realmente el que ganó? Taquan le dice que no ganó nadie en esta batalla. Musa está muy metido en su egolatría pensando que al final fue él quien ganó. Taquan la menciona que ya debe superar esta etapa, debe formar una familia para de alguna manera hacerse más fuerte. Musa responde que qué va a saber él básicamente. Taquan menciona que él antes también estaba muy confundido, preguntándose ¿para qué nacemos? ¿Para qué sufrimos? ¿Cómo debemos vivir? Pero luego oigo una voz que es la que escucho en este momento. Nuestras vidas ya han sido perfectamente decididas, pero aún así somos libres. Si decides abrir la puerta que separa al ser humano y al cielo, entrará la iluminación y por fin entenderás que somos infinitos. Musashi se percata que son las mismas palabras que se refirió al sabio Yagyu, quiere decir que ambos están conectados con algo extraño. Nuestro protagonista menciona que este no ignora esta conexión con el cielo, ya que es la misma sensación-calidad que tiene al usar la espada. Y bueno, te lo explico básicamente rápido lo que quieren decir aquí. Lo que quiere decir es que simplemente el hecho de nacer aquí en la tierra, ya tienes un destino marcado porque ya naciste, ya tienes una existencia que tiene de por sí un montón de cargas consigo, y que al mismo tiempo eres libre de hacer lo que quieras con él, pero tu destino ya está decidido. Luego de esta conversación pasan unos días y llega la salvación para Musashi. Un miembro de una familia importante quiere que él sea el maestro de su dojo, por ende
lo terminan sacando de prisión. En el camino, Musashi les da las gracias a los que le estaban escoltando, diciendo que son hombres fuertes y bondadosos por el bien que hicieron con él, para luego noquearles y escapar. Mientras esto sucede, vamos un poco con su antítesis, el gran señor Kojiro. Este no estaba perdiendo el tiempo en realidad, y la anciana cuenta que muy frecuentemente ve chicas junto a él, a las que tiene que estar corriendo. Este se la pasa haciendo el delicioso a pesar de ser sordo y mudo. Y tú con tus sentidos al 100%, ¿cuál es tu excusa, amigo? Creo que ya no le queda muy bien el nombre de señor Kojiro. Será el señor Kojiro. Kojiro se la pasaba jugando con su varita, pero realmente con una varita de madera, no con su vara de carne. Hacía esto diariamente como era costumbre para él, y un distinguido samurái lo hace también, y ve que hay cierta ciencia en utilizar las varitas como espada, y este termina peleando con Kojiro en un duelo de varitas donde Kojiro le patea el trasero. Este no puede creerlo, a pesar de sus años de experiencia, este chico le ganó con gran facilidad. Sabe que él tiene a alguien muy grande frente a él, solo que realmente se puede comparar esta vara con una espada. Este tenía que saberlo completamente, por ende desenvaina su espada, mientras que Kojiro solamente utilizará su varita. Y se da el desenlace final, varita contra espada y... el vencedor termina siendo Kojiro. Luego de despertar el samurái, le pide a su señor que por favor sea Kojiro quien lidere su escuela, que él va a dejar el camino de la espada y se va a dedicar en cuerpo y alma en ayudar al señor Kojiro. Y luego de explicarte qué ha pasado con las dos antítesis, tenemos al más basado de toda la historia, Matahachi God, quien luego del golpazo que le metió Musashi, decidió ser mejor persona por fin y para variar, pero esta vez sí en serio, amigos. Lo primero que hace es reencontrarse con su madre, quien para su mala fortuna, esta se encontraba muy enferma. Tarde, señor Matahachi, perdió los mejores años con su mamita. El monje que estaba cuidando de ella trae a un médico, y este menciona que esta noche es crucial para su supervivencia. Pese al pronóstico de la mamá Koko, esta vive un día más, y Matahachi se la piensa llevar a ver una vez más a su familia. El camino termina siendo muy largo, pero mamá Koko se encuentra demasiado mal. Mata piensa en hacerse la doble kill, es la forma de morir con lo único que le queda. Quien antes de hacerlo, termina confesándole a su madre que todo es mentira. Mi tío Go murió por mi culpa. El nombre es Sasaki Kojiro y mi certificado es una mentira. Otsu no es mala. Yo la traicioné. Hay más. Son puras mentiras. Todos son mentiras. Soy débil. No puedo ser como tu Takeso. Y después de esto, solo queda una maldita debilidad. Soy débil. Débil. Mamá Koko ya lo sabía. Solo le siguió la mentira porque es su madre y es la única que le podía apoyar. Sus últimas palabras fueron que está en camino a ser una mejor persona. Ya lo reconoció. Su camino ahora es mucho más amplio. Finalmente, mamá Koko da su último aliento. Matahachi vuelve con el cuerpo de su madre al templo budista para darle sepultura allí un tiempo. Y este se queda un tiempo allí trabajando muy duro para pagarles todo lo que le ayudaron. Pasados los meses, el monje que estaba allí le pregunta que si se les quiere unir. Este menciona que no, ya que él era una muy mala persona antes. El monje le dice, el tú de hoy es el de ahora. Palabras que le alegran el pesar de Matahachi. Por otra parte, vemos también el drama de Otsu. Esta está atormentada por el fantasma de Ueda. Se hace bastante interesante lo que le muestra y le dice el espíritu de Ueda, pero básicamente él pena por todo el drama de los Yoshioka, y la ira le hace mantenerse en este limbo de muerte. Le hace ver con su rostro herido tal cual cuando fue eliminado. Pero pasados los días y reflexionando con Otsu, su rostro se ve bastante regenerado y no se siente este pesar tan fuerte que tenía. Este en una salida astral o en un sueño le muestra los resultados de los familiares de los samuráis que eliminó Musashi y le menciona que en realidad no odia a Musashi Miyamoto, solo quiere ver que su vida tome otro rumbo para que sus muertes al menos tengan algo de significado, que él pueda lograr escapar del ciclo de odio y destrucción y que ella es la única capaz de hacer eso.
Pasamos ahora a un viejo que está narrando las historias del legendario Musashi Miyamoto y sus aventuras. Este estaba haciendo un círculo antiosos marinos en el suelo, diciéndole a los que le retaban buscando su reputación que no les haría nada, pero que si cruzaban ese círculo antiosos marinos que serían por fulminados. Uno a uno va eliminando samuráis, mientras el fantasma de Ueda le menciona que si ese círculo no es acaso solo para tentar a sus enemigos. Más adelante en su camino, Musashi se cruzaría con Yagoro. ¿Se acuerdan? El maestro de Sasaki Kojiro. Ambos se dan cuenta que sus destinos están entrelazados, recordando el momento en que se encontraron en Sekigahara, y Yagoro piensa: ¡tú debes ser el guerrero dragón! Finalmente y sin tanto revuelo, estos tienen un combate. Básicamente esto era inevitable, mientras que el gran maestro Yagyu muere. Yagoro es la contraparte que no entendió a este maestro. Es el que tiene a un lado la filosofía y el conocimiento y la espiritualidad. Es solamente un salvaje que vive por la espada. Este lado violento, que a pesar de que no le gusta mucho, no se retracta de este y sigue firmemente el camino sangriento de la espada. Así que Musashi está básicamente entre dos, entre las enseñanzas de Yagyu y las enseñanzas de Yagoro. Básicamente se está transformando en él. De hecho, Musashi recuerda que en su pasado, cuando él era feliz en aquellos momentos, talló una estatua de Yagoro, que ya era un importante espadachín para esa época. Musashi chiquito aspiraba a ser como él. Como dije antes, fue un combate básicamente destinado. En el encuentro, ambos hacen círculos antiosos marinos, Yagoro marcando una distancia, ya que solo tiene una mano para atacar, pero ya hablaremos de esto, y Musashi por su pie obviamente. Ambos se miran fijamente y... nuestro querido Musashi va directo al cielo, viendo incluso al señor Yagyu. Este le dice que sonría más, para luego irse, al oír tocar la flauta de Otsu en su velorio. Básicamente se hace hincapié en este punto que Musashi tiene tanta crueldad en él que básicamente su presencia es la de un demonio o un maleante o quizás una entidad maligna. Por eso su consejo de que sonría más. Yagoro básicamente venció el combate. Hace un ataque en la tienda cercana que le brindaron sake para que tuvieran prosperidad al contar su historia. Y este decide no darle el golpe de gracia a Miyamoto, diciéndole: te doy 1000 puntos. Para luego irse y que nosotros descubramos que en realidad le dio casi de gravedad, y recordando cuándo fue la última vez que él fue herido de una manera similar. Y este recuerda el momento donde volvió Kojiro, después que lo lanzara contra una turba enfurecida. Vemos por primera vez a Kojiro terriblemente enojado, como un animal herido. Otra vez, un duelo desigual. Recordemos, Kojiro en este momento estaría cansado, sin dormir, beber o comer. Van a cruzar espadas y... Yagoro deja inconsciente a Kojiro. No lo remata, solo le dice: te doy 1000 puntos. Y todos estos acontecimientos estaban siendo narrados en un público por el viejo Matahachi, quien finaliza contando cómo en su juventud, al saber que Kojiro serviría de maestro, se encaminó para llevarle su certificado de samurái. Y de cómo su amigo Takeso seguía oyendo de los sirvientes de su futuro señor, quien quiera que sea el maestro de su escuela. Y de esta manera culmina esta temporada. Anteriormente vimos a nuestro protagonista que se había arrojado a un río para poder huir, y lo siguiente que sabemos de él es que está haciendo el delicioso con Otsu. Por fin, algo que debió pasar hace muchísimo tiempo. Debimos hacer esto antes. No te aproveches. Musashi fue rescatado por una amable señora miembro de una familia, quien le invitaría a hospedarse un rato en su casa debido a su deplorable situación. Musashi nos revela su nombre, ya que su nombre es sinónimo a un criminal de sangre fría. Allí conoce los problemas de una familia normal. Por un lado, tiene un hijo enfermo que constantemente requiere muchos cuidados. Y por otro, tenemos el padre de la familia, un hombre que trabaja muy duro, y luego de esto, se dedica a tallar estatuas de Buda. Lo curioso de estas estatuas es que Musashi menciona que es como si realmente lo vieran, es como si Buda estaría viendo a través de esas estatuas. Parecían estar vivos.
El sujeto le responde que él no puede ni siquiera intentar tallar a Buda, al menos no unas manos que han cegado tantas vidas. Pasados los días, la señora de la casa ha tenido un nuevo bebé, mientras Musashi está entrenando y reflexionando sobre su camino. Finalmente, decide revelar su identidad al señor de la granja y reflexionar un poco más mientras se entrena, pensando, ¿todavía soy fuerte? Recordemos que Musashi está herido en la pierna, así que durará un muy buen rato allí. Ve toda la vida de esta familia común y poco a poco comienza a formar parte de ellos, compartiendo incluso las pérdidas y el dolor, como cuando su hijo enfermo se topó con la muerte. Son momentos de paz que Musashi no puede disfrutar, ya que piensa que ha eliminado a tantas personas y no ha encontrado una respuesta sensata en su camino, pensando en que debe partir. No sin que antes el jefe de la familia le dijera que si sigue esto es porque lo busca así, que si acaso no ha pensado en simplemente soltar esa carga, que simplemente puede dejar de buscar esa respuesta. Incluso el señor le ofrece chamba enseñándole a tallar budas, a lo cual Musashi, típico de su personaje, hace caso omiso. Este se va a despedir de la ama de casa y esta le insiste en que se quede. Tiene una sobrina de su edad con quien podría casarse. Takeso dice que no. Esta pregunta si él ya gusta de alguien. Musashi confiesa que sí, pero que no puede estar con ella, ya que sus manos han hecho partir a muchísimas vidas. Esta le pide que hable de la chica, de cómo es ella y de cómo se comporta. Pasado un rato, la señora se aburre. Le menciona que no debería culparse tanto, que le conoce y que es un hombre verdaderamente gentil. Aún así, nuestro protagonista decide marcharse, mientras los niños le piden a su hermano mayor que se quede con ellos, que se diviertan, que por favor no se vaya. Musashi, con paso firme, avanza sin mirar atrás, porque... Luego de esto, lamentablemente vemos que su ego ha tomado el control de nuevo, pensando en qué tan fuerte será en este momento. Mientras Musashi vaga por allí, salvaremos un poco de la vida del señor Cogidón, como dice la ardilla. Este llega después de un largo viaje en barco y lo primero que hace es ganarse el cariño del pueblo, jugando con los niños de allí y pateándole el trasero a unos xenofóbicos sin fuerza excesiva. Y para las damas, pues este se encuera, mostrando sus atributos para lanzarse al agua y salvar a un niño que estaba a punto de ahogarse. Simplemente siendo él, se ganó el cariño de la gente en muy poco tiempo, así como todos agradecen el sol por irradiarnos cada mañana. Ahora sí, seguimos con Musashi, quien se encuentra con un samurái que amablemente le comparte su comida. Este la rechaza, pero el viejo insiste y Musashi acepta, hasta que este menciona que estaba buscando venganza por su escuela, de un hombre con sus características. Musashi se va, pero la pelea es inevitable. También estaba por allí el amigo del sujeto, quien se le une, pues ambos son exmiembros de la escuela de los Yoshioka. Realmente los momentos de reflexión no faltan en este manga. Musashi se cuestiona constantemente por sus acciones, pero llega a una conclusión. Estoy cansado, jefe. Musashi piensa que ahora herir a sus enemigos es como herirse a sí mismo, pensando que ha vuelto al suelo una vez más, sí, como en el inicio del manga, y que no necesita más una respuesta, quiere vivir el día a día. Haciendo esto, sigue el consejo de su maestro Yagyu. Muy bonito, lo intentaré. Mientras nuestro querido Musashi avanza, hay un niño en un pueblo muy pequeño. Al verlo desde lejos, visualiza que en su casa estaba a punto de cortar un hombre. Musa le detiene, para más tarde enterarse de que este era su padre, el cual había fallecido y para sepultarlo lo cortaría en dos. Musashi le ayuda y juntos le hacen una digna sepultura. Takeso pasa la noche allí, pensando en qué raro que este chico quería cortar a su padre, hasta que luego piensa, bueno, yo también quería cortar al mío y este estaba vivo en realidad. Buenas noches. A la mañana siguiente, Musashi busca al niño para encontrarlo llorando en la tumba de su padre.
Musashi se compadece de él y se quedará para enseñarle a cómo ganarse la vida, con trabajo honesto y honrado. Musashi labra la tierra para cultivarla, y al día siguiente llueve un montón. Pero al menos tienen pescado para comer. Y para matar el tiempo, Musashi entrena, y por fin vemos esta escena de Musashi entrenando, que por lo que pude leer en los comentarios, muchísima gente comenzó a leer el manga debido a esta imagen en general. Al día siguiente vuelve a llover y Musashi piensa si el cielo se está burlando de él, y el niño juega un poco con este. Luego, en el piso llegan sus pensamientos. Cultivar, honradamente, sonaba real. El chico interrumpe su reflexión lanzándole tierra en la cara. A la mañana siguiente el niño llamado Iori le pregunta si se va y este afirma que sí. El chico le abraza y le menciona que lo vio llorar ese día. ¿Por qué lloras? Eres un samurái, no te vayas. Musashi se despide diciendo que se tiene que ir. Pero pasos más adelante se detiene en la tumba del padre del chico. Nuestro protagonista vuelve y evita que el chico atacara a unos aldeanos que le decían flojo a su padre cuando éste estaba gravemente enfermo. Musashi y el chico vuelven a casa. Y así continúa el arco de la chamba. Creo que en este arco el señor Moto será el mejor campesino bajo el sol. El arco del campesino trajo consigo un nuevo maestro, un granjero llamado Chukaku, quien frecuenta a Musashi diciéndole que no se puede sembrar allí. Lo primero que intenta Musashi durante varios días es desviar el río. Para ello ubica un montón de piedras y lo intenta una y otra vez. Básicamente se vuelve una leyenda por trabajar tan incesantemente en un pedazo de terreno de porquería. Incluso medita sobre el estado del agua y cómo poder desviarla. Y en eso ve a su maestro Yakyu que se le aparece, quien le felicita y le dice que todo lo que ha hecho lo ha traído hasta ese momento. Y sin titubear le pregunta sobre qué significa ganar, ya que Musashi todavía tenía conflicto con referente a sus anteriores peleas. Y este menciona que ¿acaso ya no lo sabes? Es algo muy grande. Palabras que no se hacen esperar, pues el pueblo decide ayudar a Musashi en su labor y juntos por fin desvían el río. El tiempo pasa y ha llegado una plaga de langostas a las cosechas. Primero los pueblos cercanos y ahora este. Han perdido todas sus cosechas y pronto empieza a hacer mucha hambre. Mientras que nuestro protagonista está dándole fuerte al piso, tratando de contener el agua para hacer arroz, y el granjero menciona que es inútil que alguien como él pueda cultivar. Estuve leyendo un poquito y mencionan que en la historia de Japón los campesinos se llevaban mal por razones políticas con los samuráis. Es por esto que el viejo se rehúsa tanto a enseñarle, ya que básicamente son como dos caras opuestas. Uno cuidan vidas muy débiles como son las plantas de arroz y el otro se encarga de quitarlas, como es el caso de los samuráis. A medida que crece esta disputa, el campesino Chukaku desprecia a Musashi por su egoísmo y en enfocarse simplemente en él. Y al pensar esto se da cuenta que él está haciendo exactamente lo mismo y que ha ignorado el pueblo hambriento que tiene cerca, así que decide compartir todo lo que tiene, dándole a las personas del pueblo sus raciones de alimento. Y gracias a eso, una señora comienza a lactar de nuevo. Con el desespero del hambre, se unen varios granjeros con Musashi para intentar sembrar. Lo que antes no parecía comida, ahora parece mucho una comida. Y lo intentan una y otra vez, sin resultados algunos. Pero es lo único que pueden hacer. Incluso el viejo de los terrenos de arroz también comparte sus terrenos con el pueblo, para intentar preparar el terreno para sembrar algo en la primavera. Pasan los días y cada vez los fallecimientos son más comunes. Ancianos, hombres, mujeres y niños. Pero el momento cumbre es cuando Musashi ve a Iori agonizando por el hambre. Musashi controla su ego y finalmente va con los feudales para pedir ayuda, quienes le habían ido a visitar un par de veces. Y finalmente, irreconocible debido a lo delgado que estaba, los feudales apenas lo reconocen por sus cicatrices. Y con voz firme, pero en pena, este menciona: "Soy Musashi Miyamoto y mi pueblo está muriendo de hambre".
Y con esto queda confirmadísimo que Musashi Miyamoto es venezolano, y quien diga lo contrario es porque no entendió el manga. Confirmo. Finalmente llega Musashi con la ayuda, y el pueblo finalmente se alimenta, y la cosecha logró salir adelante después de tanto sacrificio. En esta aventura, Musashi aprendió a cuidar de los más débiles, siendo el caso de los cultivos de arroz. Aprendió lo que significa ganar cuando él pudo desviar el río, acción que logró con la ayuda de otros y sacó su verdadera naturaleza en un ser generoso al sacrificar su camino solitario por el pueblo que se estaba muriendo. El viejo Chukaku piensa que así como Musashi aprendió de él, él también aprendió de Musashi. Pudo aprender a compartir lo que a él le gustaba tanto, su amor por la agricultura. Luego se marea y se cae. Al levantarse, ve a Iori corriendo y este le dice que vaya con Musashi cuando siga su camino, así él no quiera. Y al ver a dónde se dirige Iori, se ve él mismo en el suelo, y entre lágrimas, el pueblo le despide. Y así continúa el ciclo con las semillas de arroz que pudieron cultivar, que se recolectaron para el siguiente año. Finalmente, quedando como un héroe entre todos, nuestro querido Musashi parte para encontrarse con Kojiro, quienes los feudales tienen problemas para enseñarle modales, aunque lo que sí pude dejar bien en claro era lo que Kojiro quería. Y así, chicos, es como lamentablemente termina la obra. El manga está en hiatus de hace 7 u 8 años aproximadamente, ya que el nivel de detalle que tiene el dibujo de la obra le estaba pasando factura a la salud mental del autor. Pero si te sirve de algo, el autor anticipó esto y en el 2008 sacó un final alternativo por si no terminaba su obra. Vagabond, The Last Manga. Manga en el cual vemos a un viejo Musashi viviendo en una cueva, como se supone que hizo en la realidad, reflexionando y adquiriendo la iluminación. Quien en sus últimos momentos tiene un viaje donde ve a sus antiguos oponentes, para finalmente ver a su padre, el cual lo lleva a ver a su madre que no se había revelado hasta ahora, y se ve que Musashi en su niñez sí tuvo el amor de su madre, quizás de allí sacó su lado generoso, y luego de esto, un Kojiro de niño lo acompaña hacia el otro mundo. No, no puede ser, yo quería ver la historia completa del señor Musashi Miyamoto. ¿What? ¿Lo dijiste bien? ¿Bien qué? Bueno chicos, fue un honor resumirles este manga. Si llegaste hasta acá, wow, un super like por eso. Comenta allá abajo, Ardilla Miyamoto para un saludo. Revisa la lista de reproducción donde hay más animes resumidos y hazle caso a esta ardilla mágica. Síguenos para más placer. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.